Hola, hola gente, espero que me puedan escuchar súper bien. Ok, estoy grabando este video para enseñarles cómo se forma el presente simple. Entonces, vamos a comenzar con lo súper básico y es decir que el presente simple, voy a colocar acá simple present. Entonces, el presente simple se va a formar con dos auxiliares, que sería do y does. ¿Ok? Voy a colocar does. Ok, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividirlos por categorías. Entonces vamos a decir que do va con estos pronombres. Sería I, you, we, and they. Y cuando utilizamos does, entonces sería con los siguientes pronombres: she, he, and it. Ok, vamos a decir que existen dos grupos. Entonces está el grupo de do y el grupo de does. Ok, ahora, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, una oración afirmativa, vamos a colocar acá como affirmative sentence. Siempre vamos a utilizar esta fórmula. Sería como subject plus verb plus complement. Entonces, cuando utilizamos el sujeto puede ser cualquiera de estos que están acá arriba. I, you, we, they, she, he, and it. Vamos a utilizar I, que es el más común, ¿no? Entonces colocamos I. Podemos utilizar cualquier verbo. Vamos a utilizar comer. Sería eat em, pizza. Entonces, si podemos ver aquí, tenemos ok, podemos ver que tenemos el sujeto, luego tenemos el verbo y luego tenemos el complemento. Entonces, se cumple la fórmula que está aquí. Luego, si nosotros queremos hacer una oración afirmativa, pero en este caso, en vez de utilizar cualquiera de los pronombres que tenemos arriba, quiero utilizar los que están abajo. Estos abajo se llaman tercera persona del singular. Entonces, cuando yo voy a hacer una oración con estos de aquí abajo, tercera persona del singular, yo necesito agregarle s, es o ies al verbo. Entonces, ¿cómo yo sé cuándo le tengo que agregar s? Por ejemplo, si yo coloco she, entonces vamos a utilizar el mismo verbo que sería eat, sería en este caso eats pizza. ¿Ok? Esto es una regla que siempre se debe respetar. Entonces, cuando yo tengo, uy, se puso todo rojo, pero bueno, no importa. Cuando yo tengo, vamos a colocarlo así. Cuando yo tengo she, he or it, siempre voy a colocar la S al verbo. She eats, podría ser también como he eats pizza. O it, que se utiliza más que todo para personas, perdón, para cosas o animales, entonces coloco como it plays in the park, por ejemplo. Sí, entonces siempre con la S. It's and plays. Luego, ok, nosotros dijimos que para la tercera persona se agrega S, pero también existen verbos que se agregan ES. ¿Ok? Entonces, cuando yo sé que tengo que agregar la ES? Bueno, cuando nosotros tenemos un verbo que termina en CH, SH, X, S, doble S, O. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo el verbo watch.
¿Ok? Si nosotros podemos ver aquí, este verbo termina en CH. Quiere decir que si yo hago una oración con she, sería she watches TV, por ejemplo. ¿Ok? Entonces coloco la ES porque según la regla dice que CH se debe agregar ES. ¿Ok? Ahora, si nosotros tenemos un verbo que termina en Y, pero antes de la Y está precedida por una consonante, ¿ok? Entonces se debe eliminar la Y, ¿ok? Vamos a decir que se debe eliminar la Y y se coloca la I latina más ES, ¿ok? Por ejemplo, vamos a suponer que tengo study, ¿ok? Entonces, si podemos ver aquí, termina en y antes de la Y puedo ver que tengo una consonante. En este caso, la consonante es la D. Entonces, quiere decir que yo convierto este verbo en algo como esto, ¿sí? Eliminando la Y, colocando la I latina y la ES, ¿ok? Entonces quedaría así. Por ejemplo, si yo coloco en una oración, sería She studies English. She studies English. ¿Ok? Esa sería la oración afirmativa. Esto sucede con todos los verbos que terminen en Y, pero estén precedidos por una consonante. Ahora, si yo tengo un verbo que termina también en Y, pero antes tengo una vocal, en este caso, si podemos ver, es una U, no cumple con la regla, entonces quiere decir que si yo digo, por ejemplo, he, solo le agrego la S, porque en este caso no sigue la regla de la consonante, sino una vocal. Entonces sería como he buys coffee, por ejemplo. ¿Ok? Y es más sencillo porque solo se agrega la S. Ahora, este es en el caso de las oraciones afirmativas. Si nosotros vamos a hacer negative sentences, Em, solamente podemos negar con los auxiliares. Nosotros dijimos que al principio estaban dos auxiliares, que era do and does. Entonces, para negar, vamos a utilizar lo negativo de do y does, que sería do not, que la contracción sería don't, ¿ok? O vamos a utilizar does not, que la contracción sería doesn't, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo utilizo cualquiera de los pronombres que están arriba, que sería do, you, we and they, entonces tengo que negar con don't. Por ejemplo, I don't eat pizza, que es el primer ejemplo que tenemos arriba. Ahora, si yo quiero hacer una oración con cualquiera de los que están acá abajo, voy a colocarlo con rosado. She, he and it. Entonces tengo que utilizar el negativo que sería doesn't. Entonces vamos a decir como she doesn't, ay, she doesn't eat pizza. Ahora, si ustedes pueden notar acá, no estamos colocando la S en el verbo. ¿Por qué no colocamos la S? Porque la oración es negativa. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos una oración negativa, no podemos colocar la S. Solamente se coloca la S cuando la oración es afirmativa en tercera persona, es decir, con she, he, it, pero en afirmativo, ¿ok? Que están las tres reglas que habíamos hablado al principio, que era, por ejemplo, esta de la ES, esta de la IES y los verbos que solamente se le agrega S, como en este caso aquí. Em, ok, eso es en el caso de lo negativo.
Ahora, si nosotros vamos a hacer una pregunta, entonces tendríamos que utilizar también do or does al principio, ¿ok? Entonces, si yo hago una pregunta con cualquiera de estos que están aquí, como I, you, we and they, sería con do. Por ejemplo, do you eat pizza? ¿Ok? Así queda la pregunta. Ahora, si yo quiero hacer la pregunta con does, que sería con she, he and it, sería does she eat pizza? ¿Ok? Si pueden notar nuevamente, no colocamos la S en el verbo. ¿Por qué? Porque tenemos el does. ¿Ok? Y repito, solamente colocamos la S cuando tenemos una oración afirmativa. No colocamos S cuando tenemos oraciones negativas y cuando tenemos preguntas. Voy a colocar acá como questions. ¿Ok? Este tipo de preguntas serían como yes, no questions. ¿Ok? Para responder estas preguntas es súper sencillo porque, por ejemplo, si dicen do you eat pizza? La respuesta en este caso sería, déjame ver si puedo como colocarla acá mismo. Ok, entonces la respuesta para esto sería yes, I do. ¿Ok? Si voy a dar una respuesta negativa, sería no, I don't. ¿Ok? Esta sería como la respuesta corta. Si voy a dar una respuesta con la segunda pregunta, sería yes, she does. Uy, she does. O si es negativo, sería no, she doesn't. Ok, vamos a ver si puedo mover esto para acá tal vez. Estas serían como las questions. Ok. Entonces sí, quedaría así. Tenemos la parte de oraciones negativas, afirmativas y las preguntas. En caso de que ustedes tengan dudas, entonces las podemos resolver juntos. em, Pronto en la reunión que yo les voy a avisar cuando nos vamos a reunir nuevamente. Pero esto es básicamente lo que necesitamos saber para formar oraciones en Simple Present.